Buenas tardes, mi nombre es Santiago. Hoy vamos a iniciar esta tanda de videos de matemáticas con un video que va a tratar sobre fracciones parciales. Y aquí nos encontraremos con la matemática básica, pero con unos ejercicios que pueden resultar algo engorrosos, pero de que por sí vamos a tratar de ayudar en todos sus aspectos operativos y también sobre todo de algunos conceptos, porque este tema, a pesar de todo, tiene bastante inclusión de conceptos interesantes. Entonces, las fracciones parciales de por sí, ¿qué son? Son fracciones que están compuestas por un polinomio que divide a otro, ¿sí? Y nos encontraremos con 4 casos en específico. El primer caso es, digámoslo así, el más sencillo, que es factores lineales sin repetir. En este, el exponente del denominador tiene una característica, tiene que ser mayor que el del numerador. En todas las fracciones parciales, para realizarlas tiene que haber esa condición, que esa vamos a verla cómo la podemos encontrar en los ejercicios. ¿Y qué pasa en el caso contrario? Los factores lineales sin repetir son aquellos términos que están elevados a la 1. Igual aquí con los repetidos, pero en este seguramente nos encontraremos con varios factores iguales, por decir un x menos 3 a la 2, ¿cierto? Cosas de ese estilo. Acá veremos un tema que es factores cuadráticos irreductibles sin repetir. Este de por sí es uno de los que resulta más difícil si lo comparamos con este a la hora de hacer los ejercicios, porque nos confundimos en cuáles son factores lineales repetidos y cuáles son factores cuadráticos irreductibles sin repetir. Igual sucede en el caso de los factores cuadráticos irreductibles repetidos, que ese es el caso más atípico, pero igual también se trabaja. Vamos a ver eso con un ejercicio y prontamente vamos a ver muchos más ejercicios con ejercicios mucho más tesos y probablemente vamos a profundizar un poco. Eso es solamente un abrebocas de lo que vamos a ver más adelante. Empecemos entonces con el próximo ejercicio. El primer ejercicio de este caso de fracciones parciales. Y lo tenemos acá. ¿Qué sería? Aquí está la 2 más x menos 6, es lo que irá en el numerador, ¿sí? Y en el denominador lo que tenemos es x a la 2 más 1 que multiplica a x menos 1. Como ven, lo que tenemos aquí es una fracción en donde hay un polinomio aquí arriba y otro polinomio acá abajo. Tenemos que tener en cuenta cuál de los 4 casos es, porque tenemos el caso A, factores lineales sin repetir, B, factores lineales repetidos, C, factores cuadráticos irreductibles sin repetir, y el D, que serían los mismos factores cuadráticos irreductibles, pero esta vez que se repiten. Como vemos, tenemos que fijarnos es en el denominador. A propósito, voy a ubicarlo aquí en el denominador, ¿cierto? Y en el denominador debemos notar, entonces, ¿todo aquí ya está factorizado? Sí, claro. Lo primero que debemos saber es si está factorizado. Entonces, primero, bueno, ponemos acá un pico. Primero que debemos saber si está factorizado el denominador. Segundo, determinar el caso o casos, ¿cierto? Vamos a lo mismo. El caso o casos, porque puede presentarse distintas formas de fracciones parciales, y en este ejercicio vamos a ver que se presentan son casos. Veamos aquí, esto, aquí, x a la 2 más 1, este va a ser un factor cuadrático irreductible, pero vemos que no tiene ningún exponente. Si no tiene ningún exponente, eso quiere decir que este factor cuadrático es del caso C, que sería sin repetir. Ya que tenemos uno de este caso. Recordar ahorita que habíamos mencionado estos distintos. Si requieres devolver, vamos a ver entonces cuál es el próximo. Este de aquí,
¿Qué tenemos acá? Es un factor que está lineal, ¿cierto? Y como no tiene ningún exponente, entonces de una es el primer caso, que es cuando los factores lineales no se repiten, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a borrar entonces acá. Estas son las dos condiciones que debemos siempre tener en cuenta. Si ya está factorizado el denominador, no tendremos que factorizarlo. Ahorita vamos a ver que puede haber un caso en que se factorice. Y segundo, qué caso de factores hay. ¿Listo? Borramos entonces acá. Y aquí empieza lo interesante. Sobre todo que arrancar con el concepto claro nos ayuda a entender cómo va a ser esta fracción. Primero van a quedar dos fracciones sumándose, en la que va a haber este factor va a quedar en una y este otro va a quedar en la próxima, ¿sí? Y que va a ir aquí arriba, pero solamente van a ir unas incógnitas. Cuando el factor es cuadrático, copiemos incluso aquí, si es, bueno, vamos si es del caso C o D, en el numerador irá una expresión, lineal, ¿cierto? Que es el caso que nos complete acá, ¿sí? Ahora, si no, digamos que entonces el factor es lineal, si es del caso A o B, ¿sí? Irá en el numerador un número. Pero debemos recordar que ambas cifras, tanto la expresión lineal como el número serán desconocidos. Bueno, esto complete a esta parte de acá, ¿sí? Y lo que vamos a escribir arriba, lo voy a poner incluso con color rojo, justamente va a ser una expresión lineal que en este caso va a ser a x más b, ¿sí? Esto va sobre el factor cuadrático. Y seguimos avanzando en las letras, entonces luego sigue una C. Y esta se la coloco sola porque va a ir un número, que es un número que está incógnito, ¿sí? Después de esto vamos a encontrarnos con la parte operativa, que es como lo que más nos interesa revisar. Pero ojo que toda esta parte teórica debemos revisarla para saber cuál va encima de cuál y revisar los cuatro casos. Entonces próximamente vemos un ejercicio que no tiene estas dos condiciones sino las otras dos, ¿sí? Para fusionar todo. Entonces veamos qué sucede aquí. La idea es, vamos a operar esta parte, pero tendremos que deshacernos del denominador. Entonces reescribimos esto, menos 6 sobre 2 más 1 multiplicado por menos 1, y esto estará igualado a, ¿sí? Lo que hacemos en fracciones, nosotros para sumar fracciones lo que hacemos es multiplicar primero este por esto, ¿sí? Luego multiplicamos esto por esto y en el denominador ubicamos esto, ¿sí? Eso es como casi como una cara feliz, entonces así, una sonrisa.